En esta parte de las charlas, yo les voy a hablar un poco sobre el centro de investigación y quiero empezar haciendo un recorrido desde unos conceptos básicos de medicina basada en la evidencia, eh, enfocándome un poco en ensayos clínicos y nuestra experiencia aquí en el hospital. Siguiente. Bueno, es muy importante recordar que más o menos hacia 1992, algo que revolucionó nuestra práctica clínica, no solamente de la medicina, sino enfermería, psicología y todas las áreas, fue la medicina basada en la evidencia. Previamente, los que estudiaron antes de los 90 estudiaban con libros, el aprendizaje de sus maestros, y no es que esté mal, pero esa pericia del clínico o esa experiencia debe ser desde este desarrollo de la medicina basada en la evidencia asociado a las características de los pacientes. No es lo mismo trabajar con pacientes que están en Colombia, en Estados Unidos, en Europa, y por eso muchos de los estudios de los que vamos a hablar posteriormente son ensayos clínicos que son multicéntricos, para que tengan un nivel de relevancia suficientemente importante. Estas características del paciente, la pericia del clínico, debe estar basada además en la mejor evidencia disponible. Para ustedes como estudiantes, es muy importante tener claro que la lectura crítica de la literatura debe ser algo que se basa en el quehacer diario, juicioso, riguroso, ¿cierto? No porque un estudio diga en el título que es la mejor terapéutica o la mejor conducta, lo va a hacer. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el alcance entonces de esta medicina basada en la evidencia? Nos ha permitido que las decisiones en cuanto a la atención médica, en las intervenciones en salud, estén relacionadas siempre con la mejor evidencia disponible. Por ejemplo, en cuanto a apoyos diagnósticos, siempre que llega un paciente, por ejemplo, en un primer episodio psicótico al hospital mental, requiere una neuroimagen. Esto se ha demostrado que es importante para poder descartar causas no psiquiátricas de la psicosis. También para la mejor selección de los tratamientos. Esta mañana hablaban sobre la terapia electroconvulsiva y hablaban, por ejemplo, sobre las mujeres embarazadas con trastornos depresivos, con síntomas graves, con alto riesgo, que serían unas muy buenas candidatas para recibir este tratamiento. Pero esto no es porque a alguien se le ocurrió, sino porque ya ha estado descrito y tiene muy buena evidencia. En cuanto a los métodos de prevención de enfermedades, ¿cierto? Todos los estudios que hay sobre consumo de sustancias psicoactivas, primer evento psicótico, el pronóstico de la esquizofrenia y sobre otros desarrollos en pautas en la práctica clínica. ¿Qué herramientas como estudiante o como profesional de la salud yo debería tener claras? Todas esas guías de práctica clínica son muy importantes para establecer cuáles son los conocimientos básicos que debo tener sobre cada asignatura y además en mis pacientes y las bases de datos electrónicas, que son otro icono importante de esta medicina basada en la evidencia. Por ejemplo, recientemente, esta semana, si hacemos la búsqueda, por ejemplo, de ensayos clínicos en PubMed, podemos encontrar que solamente en el año 2025 hay más de 10.926 publicaciones. Estas publicaciones, si yo quisiera ser un médico o un profesional de la salud muy actualizado, no es posible que me las vaya a leer todas, ¿cierto? Hay muchos filtros, pero para eso están esas herramientas que les estaba mencionando ahorita y tratar de buscar la mejor evidencia posible. Es muy importante tener en cuenta que no solo desde la parte clínica es un aspecto para tener en cuenta. La industria farmacéutica aporta actualmente más de 200.000 millones de dólares, ¿cierto?, anuales para la creación o el estudio de nuevos medicamentos o de nuevas intervenciones. Es tan relevante que puede ser incluso el motor para ciertos sectores de la población de un país para poder crecer económicamente. Y los profesionales en salud tenemos que estar involucrados en todas las áreas, no solamente para ir a hacer el uso de una guía práctica, sino también, ojalá estuviéramos involucrados en todo el desarrollo, ¿cierto?, de estas nuevas tecnologías o de estos nuevos procedimientos, siempre velando por la rigurosidad que deben tener y por la seguridad y el bienestar de nuestros pacientes. Aquí en el Hospital Mental tenemos investigaciones que son locales, que son producción académica propia, que de esto ya habló la doctora María Mercedes, ¿cierto? Investigaciones que se hacen con estudiantes o residentes.
También tenemos convenios con grupos de investigación externos, como el Grupo de Investigación en Psiquiatría de la Universidad de Antioquia, y uno de los fuertes son los protocolos de investigación con la industria farmacéutica. Siguiente. No es algo nuevo para nosotros. Desde el año 1999, el Centro de Investigación hace o desarrolla estos ensayos clínicos, generalmente estudios de fase 3, fase 4. Actualmente somos 4 psiquiatras, 3 coordinadores. Los psiquiatras deben ser siempre el profesional que está a la cabeza del estudio, porque en los ensayos clínicos es muy importante que la persona que sea el investigador principal sea experto en el tema que se está estudiando. Los coordinadores pueden tener varios, de pronto como estudios, ¿cierto? Los bacteriólogos son muy importantes porque hacen la función de poder empacar y enviar las muestras a otras partes. Generalmente los estudios que hacemos en el centro de investigación, cuando se recolectan esas muestras, deben ser enviadas a Estados Unidos o a otro lugar para poder ser analizadas, y otro de los coordinadores es un neuropsicólogo. Todos siempre debemos estar certificados en buenas prácticas clínicas. En cuanto a las buenas prácticas clínicas, esto debe ser algo transversal en todos los ensayos clínicos, que les voy a mencionar ahorita cuáles son como los pasos de los que disponemos aquí en el Hospital Mental. Y las fortalezas más grandes de nuestro centro es que es el único centro de investigación en psiquiatría en un hospital público. Tenemos una base de datos muy grande, por eso es muy atractivo para la industria farmacéutica poder realizar sus estudios en la población que está cubierta por nosotros. Esta es una de las imágenes que más van a encontrar quienes leen pues, de epidemiología, de estos temas de ensayos clínicos, ¿cierto? Es muy importante recordar que la evidencia va a ser más grande a medida que va subiendo el nivel en la pirámide de evidencia, y el tamaño de los artículos o de estos estudios es menor a medida también que avanzan. Recordar que investigaciones primarias, pues hablamos de estudios de cortes, de estudios de casos y controles y ensayos clínicos, pero solamente los ensayos clínicos son experimentales. Eso es lo que le da como esa característica de pronto como tan especial y tan llamativa. Basados en ellos es que se van a realizar las investigaciones secundarias, ya sean metaanálisis, revisiones sistemáticas o guías de práctica clínica, que van a depender directamente de la calidad de las investigaciones primarias. Si yo tengo estudios de baja calidad y hago una revisión sistemática con ellos, la calidad de todas formas no va a ser buena, así sea muy riguroso para la parte metodológica. Siguiente. Realmente, ¿qué es un ensayo clínico? Va a ser un proceso que es demasiado riguroso, sistemático. Vamos a tener muy descrito cuántas veces vamos a ver un paciente, cada vez que lo vemos, qué cosas vamos a realizar con el paciente. Vamos a estar vigilando siempre efectos secundarios, respuesta a las intervenciones y los seguimientos en los días que son descritos por el protocolo. Siempre hay que evaluar la seguridad y la eficacia de los medicamentos. Es lo más importante para garantizar el beneficio y la seguridad del paciente. Esa forma de garantizar la seguridad y la eficacia está descrita desde el principio en el protocolo, ya sea en el caso de nosotros por escalas, en psiquiatría, por ejemplo, la PANSS para esquizofrenia, la Hamilton para depresión, y además es importante tener en cuenta que no solamente vamos a hablar de medicamentos, hay dispositivos o intervenciones que también pueden hacer parte de ensayos clínicos. Estos no solamente pues, desde la parte de tratamiento, sino que también van a poder encontrar en prevención o diagnóstico. Hasta el momento los que tenemos actualmente en el Hospital Mental son de intervención. Y es importante recordar las ventajas de los ensayos clínicos, ¿cierto? Siempre la asignación va a ser aleatoria. Eso quiere decir que a pesar de que yo conozca muy bien cuáles pacientes voy a tener en el estudio, no sé si están en la intervención o van a recibir un placebo. En cuanto al placebo, la mayoría de los estudios lo utilizan, pero si hay una intervención que es la estándar y hay mucho riesgo para el paciente, pues se le debería dar la intervención estándar, la mejor disponible en el momento. El enmascaramiento es demasiado importante porque el compromiso con la confidencialidad de los pacientes desde el inicio
del estudio debe estar por escrito. Los pacientes los conocemos en un centro de investigación. Sin embargo, para las personas que analizan los datos, estos van a ser representados por un número que se le da al azar, como cuando yo entro a una universidad y me dan el código de la universidad y van a publicar mis notas o mi información con ese código. El control de los sesgos es muy importante. Si mi estudio, por ejemplo, se trata sobre un medicamento que va a ser redondo, rosado, sabe amargo, el placebo que yo le voy a dar al otro grupo tiene que ser idéntico, porque si no, no voy a garantizar que estemos pues como en un estudio ciego. El tamaño del efecto va a depender totalmente, ¿cierto?, de la rigurosidad con que yo haga todas estas actividades y de que yo pueda cumplir con las siguientes características que serían pues como las limitaciones. Primero, que esté bien descrito la población de estudio. Un ensayo clínico que no tiene una población bien definida posiblemente me va a pasar por un comité de ética. Por ejemplo, si yo voy a estudiar un medicamento, una intervención en depresión, tengo que decir entre qué edades, qué características tiene, si el paciente tiene medicación en este momento, si ha respondido o no a los tratamientos previos. En cuanto al tamaño de la muestra, la dificultad, dependiendo de la frecuencia de algunas patologías, por ejemplo, puede ser más frecuente encontrar depresión que de pronto un síndrome de Tourette, va a hacer completar ese tamaño de muestra. En parte, esta limitación se puede cubrir también por las características multicéntricas de un estudio. Estos estudios que además de buscar representación de diferentes poblaciones, diferentes razas, diferentes comportamientos, va a tener la posibilidad de tomar muestras que van sumando de diferentes regiones alrededor del mundo. La adherencia puede ser un poco difícil cuando hablamos de estudios que pueden durar 1, 2, 3 años, pacientes que deben venir cada 8 o cada mes al hospital, y algunas de las visitas o de las citas que tenemos con ellos pueden durar 6 o hasta 8 horas. No todas son así, pero unas de las más largas pueden ser de 6 o 8 horas, que generalmente son las primeras, a la mitad del estudio, al finalizar, y por los procedimientos. Si a una persona cada vez que viene le toman muestras de sangre, inicialmente puede emocionarse porque ay, nunca me han hecho tantos exámenes, pero si me los están haciendo cada 8 días o cada 15 días, tal vez no me guste que me estén haciendo pues el procedimiento tan seguido. Si los pacientes no son suficientemente adherentes, por ejemplo, al medicamento o no completan el seguimiento, esto va a limitar pues la calidad de la información que voy a tener al final del estudio. Esta es otra de las gráficas importantes que van a encontrar cuando hablan de ensayos clínicos. Siempre va a haber como una fase preclínica, que es lo que está antes de estas 4 fases, que van a ser aproximadamente 2, 4 años de estudios de laboratorio en animales, ¿cierto? Pero cuando hablamos de fases de los ensayos clínicos en seres humanos, vamos a hablar de 4. La primera, que puede durar aproximadamente 2 años, generalmente se hacen personas que son sanas, son un tamaño pequeño, 20-80. Bueno, generalmente no son en personas sanas, 20-80 personas, y siempre se va a evaluar, como lo ven en todas las fases, la seguridad. Generalmente aquí estamos pendientes de los eventos secundarios, son personas que no tienen esa condición, pero vamos a hacer sobre todo ese reporte de la tolerabilidad de la intervención. En la fase 2 ya estamos hablando de pacientes. Aquí además vamos a mirar la eficacia. Ya veníamos de pronto con alguna información de la dosis, pero aquí vamos a ver dosis relacionada con la eficacia, y aproximadamente 100 a 300 pacientes pueden hacer parte. Desde la fase 1 hasta la 3 se pueden demorar aproximadamente unos 7, 8 años, puede ser un poco diferente en cada estudio, y en la 3 ya son seguridad y eficacia comparativas, ya sea con la mejor intervención aprobada o con el placebo, o entre dosis. Van a ser más pacientes, 1000 a 3000, y posterior a esta fase es cuando los entes regulatorios, por ejemplo en Estados Unidos, la FDA, puede dar o no aprobación para estas intervenciones. Si se da la aprobación, ya la intervención puede pasar a una fase 4, en donde esa seguridad y eficacia se va a ver con el medicamento, la intervención, ya dentro del mercado, ya disponible.
Nosotros en el Hospital Mental generalmente hemos participado fases 3 y 4. Esta también es una imagen que pueden encontrar con frecuencia, ¿cierto? Es como la estructura de un ensayo clínico aleatorizado. Es para mostrar que nuestra población blanco, que es el cuadro más oscuro, podrían ser todos los pacientes menores de edad con trastorno bipolar. El azul va a ser la muestra, que pueden ser 500 pacientes. Esos 500 los vamos a repartir por diferentes zonas del mundo y los vamos a aleatorizar al grupo experimental, o sea, el que recibe la intervención, y al grupo control. Esto se hace de forma central, esto no lo vamos a saber nosotros. Y ese grupo experimental y ese grupo de control va a tener un seguimiento, que es todo el desarrollo del protocolo que ya les voy a mostrar, en donde vamos a evaluar si hay o no el desenlace que esperamos. En este caso, el control de los síntomas del trastorno afectivo bipolar o algún evento secundario. En cualquier momento, si un participante de investigación tiene un evento que sea un evento adverso grave, debe ser reportado. Todo evento debe ser reportado, pero puede salir por un evento adverso grave. Siguiente. ¿Cómo sería entonces ese proceso aquí en el centro o en cualquier centro? No les voy a mencionar mucho de los entes regulatorios porque enseguida hay una charla sobre este tema, pero lo primero que recibimos son documentos de factibilidad. La factibilidad es información confidencial del estudio. Hay que firmar que vamos a ser muy prudentes con esta información, y la factibilidad habla de las capacidades que el centro tiene para poder desarrollar ese estudio. Si llega una factibilidad, por ejemplo, al centro de investigación del Hospital Mental y nos preguntan que cuántos pacientes atendemos que estén hospitalizados por neumonía, pues yo voy a poner 0 y no vamos a ser idóneos para tener ese estudio. Pero si nos preguntan depresión, ansiedad, esquizofrenia, vamos desarrollando la factibilidad, todas las características, y si es acorde a lo que ellos requieren, va a haber un proceso de contratación. En todo esto, los entes regulatorios, por ejemplo, en Colombia, el INVIMA, ¿cierto? El Comité de Ética, tienen que estar avalando el proceso para garantizar que sea de la forma más adecuada posible. Una vez realizado el contrato, en donde nuevamente hay que firmar la confidencialidad, hay pólizas para los pacientes. Yo mencioné ahorita un evento adverso. Si hay un evento adverso y demostramos o se sospecha que pueda estar relacionado con el medicamento, el laboratorio patrocinador se encarga de hacer el tratamiento o disponer de los recursos para que tenga la atención el participante que requiera por estos eventos. Cuando ya estamos listos para empezar en el estudio, inicia el reclutamiento. Para poder iniciarlo, vienen a vernos, a conocernos si nunca habían venido. Esta es la visita de inicio del estudio. Aquí miran las instalaciones, si realmente hacemos consultas, si realmente tenemos hospitalización, si realmente contamos con los 4 psiquiatras. Y de ahí en adelante vamos a empezar ese proceso. Ese proceso puede durar 1 año, 2, 3 años de reclutamiento, para poder desarrollar todo el protocolo con el número de pacientes que nos solicitan. Este desarrollo del protocolo va a estar acompañado de visitas de una entidad que generalmente no es el laboratorio, podría ser el laboratorio, pero es una entidad intermediaria que va a verificar que se esté desarrollando tal cual está escrito el protocolo. Cuando se termina de reclutar todos los pacientes y todo el protocolo hasta el último paciente, se realiza una visita de finalización, y posterior a esta es muy importante tener en cuenta que va a haber una divulgación de resultados, no solamente por responsabilidad del laboratorio, sino por derecho de los pacientes a recibir nueva información. Este es un ejemplo. Está recortado, ¿cierto? Como por confidencialidad no está todas las intervenciones, pero, por ejemplo, nos hablan en el segundo renglón de visitas. El paciente va a venir hasta 52 semanas, o sea, 1 año. En cada una nos va a mostrar algunas de las actividades que se van a hacer. Por ejemplo, vamos a ver que en la semana 0, que es la primera, ¿cierto?
semana 0, visita 1, vamos a hacer algo que se llama el consentimiento informado. Para muchos es muy importante un consentimiento para que los estudiantes entren a la consulta, un consentimiento para tomar una muestra de VIH. Para la investigación es súper importante, es un documento demasiado delicado en el cual se le debe explicar al paciente qué se va a hacer, por qué, cuáles son las ventajas, los riesgos, y además debe firmar el paciente, 2 testigos y el médico que está acompañando al paciente. Esto no quiere decir que si el paciente firma, ya no se pueda retirar. En cualquier momento que una persona quiera abandonar el estudio, lo puede hacer. Examen físico, por ejemplo, en estudios de psiquiatría es muy importante, por ejemplo, peso, estatura, signos vitales, electrocardiograma. Y un ejemplo por este estudio es la escala de Colombia de suicidio. En todas las visitas, todo el año se le va a hacer una escala de suicidio por garantizar que no se presenta ese evento adverso, o si se presenta, poder darle una atención oportuna. Algunas consideraciones éticas. Ese consentimiento informado debe estar con las características que la legislación, ¿cierto?, el Comité de Ética, las buenas prácticas clínicas indican. Siempre se debe respetar la autonomía del paciente. Si el paciente tiene la capacidad de tomar o no decisiones, es evaluado por un psicólogo externo al centro de investigación, quien va a determinar si puede o no tomar decisiones, y si es menor de edad, también se debe realizar, además del consentimiento, un asentimiento informado. Siempre se debe verificar que el paciente se esté beneficiando del estudio. Si el paciente se puede beneficiar de una intervención diferente, lo más ético sería que no continuara y recibiera la otra intervención. Y si se encuentran eventos adversos, si yo veo que la intervención que se está realizando perjudica al paciente, también se debe sacar del estudio, y si requiere una intervención o un seguimiento, debe ser cargado pues al laboratorio clínico. Todo el tiempo se debe hablar pues como de confidencialidad. La información, incluso aquí en el hospital, para los demás profesionales es confidencial. Otro psiquiatra no puede ver una historia del centro de investigación, a pesar de que todas están en el mismo sistema electrónico. Sí. Estos son algunos estudios recientes que quería pues como contarles que hemos estado haciendo. Por ejemplo, todos están en fase 3. Primero es para pacientes menores de edad con el diagnóstico de esquizofrenia con un medicamento que no está en Colombia. Entonces es muy bonito, por ejemplo, mirar que tengan el acceso en nuestra población a un medicamento que no está distribuido aquí en Colombia y cómo pueden o no mejorar con este tratamiento. El segundo que encontramos ahí también es para esquizofrenia. Son pacientes adultos con síntomas negativos. Todos los que conocemos de pronto como de esquizofrenia, sabemos que estos síntomas negativos son muy difíciles de tratar y nos quedamos muy cortos con las intervenciones. Actualmente hay varios estudios como este que evalúan medicamentos con mecanismos de acción diferentes a los que utilizan los medicamentos que conocemos o que tenemos disponibles para tratar estos síntomas. El tercero que encontramos acá es de depresión en adultos. Este es importante para pacientes que han tenido tratamiento con depresión. Sabemos que no todos tienen la mejor respuesta, y adicionamos a ese tratamiento, si ya tuvo algo de respuesta, un medicamento con un mecanismo de acción que no tiene ningún medicamento actualmente utilizado para estos pacientes. El último que encontramos en la tabla es para menores de edad con diagnóstico de trastorno afectivo bipolar. La olanzapina es uno de los medicamentos que más se utilizan en estos pacientes, pero la dificultad con este medicamento es que aumenta de peso, o que puede estar relacionado con alteraciones metabólicas y aumento de peso. Entonces, este estudio lo que hace es comparar olanzapina más la misma olanzapina con el IMP, que es el medicamento del estudio, y verificar que hay una menor ganancia de peso en comparación con olanzapina. ¿Cuáles serían las consideraciones ahí? Si sube demasiado de peso, sale del estudio, no debe recibir olanzapina, debe recibir otro medicamento, o si está en el brazo que no tiene ese otro medicamento para la disminución de peso, pasaría pues como a ese brazo en donde sí se beneficia de esa intervención.
Como conclusión, los ensayos clínicos son un pilar de la medicina basada en la evidencia, no solo medicina, sino todas las especialidades, todas las carreras que tienen que ver con salud deberían tener como la posibilidad de tener acceso a la información que viene de estos ensayos clínicos y como profesionales de la salud nosotros tenemos la capacidad y el deber de participar mientras podamos en el desarrollo de estos ensayos clínicos. La participación de nosotros, de todos los profesionales del área de la salud, en cuanto a la producción de conocimiento científico, permite lograr un impacto positivo en nuestras instituciones y especialmente en los pacientes, que siempre van a ser lo más importante. Y es fundamental mantener durante todos estos procesos de investigación la rigurosidad, la transparencia y el compromiso por el bienestar de los pacientes. Todas estas recomendaciones, ¿cierto?, acerca del compromiso y el bienestar del paciente es de lo que va a estar encargado o de uno de los objetivos más importantes, centrales, de los comités de ética, que a continuación, pues la doctora Ana, ¿cierto?, va a hablar de esto. El 20 de mayo les quería contar finalmente que es el Día Internacional de la Investigación Clínica y muchas asociaciones como la ASIC, la Asociación de Centros de Investigación en Colombia, va a realizar pues como algunas actividades para las personas que están interesadas, para quienes les gusta la investigación. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo sé que previamente el doctor Camilo ha anunciado pues que íbamos a hablar del comité de ética. Resulta pues que yo les voy a hablar de vacunas y de autismo y no les voy a hablar ni de vacunas ni de autismo. Pero bueno, ya vamos a ver en qué consiste toda esa cantidad de cosas que les estoy hablando y por qué desde el comité de ética estamos tratando pues de, mediante un ejemplo de una noticia, que yo creo que la mayoría de ustedes pueden estar al tanto, y si no, abran los ojos porque se van a dar cuenta que todos los días aparece una noticia sobre vacunas y autismo. A usted como personal de salud se lo pueden preguntar. A usted como potencial madre o padre, hermano, tío, también se lo van a preguntar. Enfermeros, psicólogos, todos como personal de salud deberíamos tener una idea clara de lo que sucede acá. Entonces, ahí abajo puse TEA, ya el autismo está categorizado como en una amplia categoría que se llama trastorno del espectro autista, en donde se incluyen otras categorías diagnósticas que ustedes saben como el Asperger, el autismo. Y entonces vamos a tratar siguiente de responder un poco esa pregunta. Entonces, esa es un poco la agenda. La primera parte vamos a tratar de encontrar esa respuesta. Voy a hablarle de algunos conceptos básicos sobre ética, bioética e integridad científica. Yo creo que si habían estado en la inducción de esto ya le había hablado. Y finalmente, como ya lo han oído hablar, algunas precisiones sobre qué es lo que hace un comité de ética de investigación, que es diferente al comité de ética hospitalaria. Somos dos entidades distintas. Siguiente. Entonces, la pregunta es, ¿hay relación entre las vacunas y el autismo? Siguiente. Antes de eso, me voy a volver un poquito a recordar la definición de autismo. Entonces, aquí es un campo bastante grande del conocimiento. Y así, a grandes rasgos, podemos decir que el trastorno del espectro autista, como se denomina ahora, es una alteración del desarrollo neurológico y el funcionamiento cerebral que produce dificultades principalmente en la interacción social, el lenguaje y en la flexibilidad del pensamiento y de la conducta. Y lo que aparece aquí es, actualmente no se conoce la causa de este trastorno, pero los factores genéticos tienen un papel muy importante. Siguiente. Entonces, aquí se podría terminar la conferencia. Dicen, entonces, la ciencia ha descartado la relación entre las vacunas y el autismo. Entonces, nos vamos todos y yo, así como muchos de los enunciados que le dicen aquí, eso produce eso no está en relación con eso. Uno dice, bueno, sí, eso es lo que me están contando.
Y yo creo que así nos acercamos a la psiquiatría, como, ¿sí será verdad todo lo que dice la doctora? ¿Y por qué están tan seguros de esas categorías diagnósticas? ¿Por qué están tan seguros que los medicamentos sirven? Y si todo está en la filosofía, y si todo está en el libre desarrollo de la personalidad, y si yo me quiero ahora poner a gritar porque eso es una coerción. Hay tantos modos de acercarse a la enfermedad mental y los conceptos de la enfermedad mental y a la ciencia como tal. Entonces, vamos a adentrarnos un poquito en eso. Y puede que algunos, por allá, yo se los dejo pues como una tarea, es decir, pero eso todavía no se sabe bien, porque la doctora dice que definitivamente las vacunas no causan el autismo, si de pronto. Vamos a ver. Entonces, ¿de dónde viene eso? Y aquí va a ser el tema central. Esa idea parte de una publicación fraudulenta. Y les voy a contar la historia. Resulta pues que, ¿de dónde viene eso? En los años 90, Andrew Wakefield era un gastroenterólogo de 38 años que trabajaba en un hospital de Londres y estudiaba enfermedades inflamatorias en los niños. Siguiente. Y en 1995, yo creo que se acuerda un poquito de la pirámide que mostró el doctor Camilo sobre los niveles de evidencia. En investigación no es lo mismo investigar con un solo paciente que usted ve en el patio, porque le pareció es la primera vez que ve una esquizofrenia catatónica, es la primera vez que ve un paciente que dice que tiene 3 cerebros y 4 estómagos. Entonces le pareció muy importante estudiar ese caso, a estudiar 500,000 personas y aquí unos 500,000 personas sacar conclusiones sobre la esquizofrenia. Es muy distinto. Y si se acuerdan de los pilares de evidencia, el doctor hablaba que primero están los estudios de un solo reporte, un caso, y después va subiendo hasta donde se llaman los ensayos clínicos, que son todo eso de lo que él habló, que es todo ese proceso antes de la aprobación de un medicamento, de una terapia. Y luego vienen los metaanálisis, que es la reunión de muchos estudios bien probados para sacar una sola conclusión. Por ejemplo, el acetaminofén sirve para el dolor de cabeza. Para que ustedes sepan eso y para que ustedes le digan eso a una persona, han tenido que pasar muchos estudios bien hechos y comprobados para que usted tenga una evidencia suficiente para mandarle a un paciente una terapia o un medicamento o aplicarle inclusive un dispositivo. Entonces, al doctor Wakefield en el 98 publica una investigación, miren la palabra, preliminar, en el cual, en una prestigiosa revista de Lancet, en la que decía que 12 niños, oigan el tamaño de la muestra, porque es importante, acuérdense, la doctora María Mercedes hablaba de tamaños muestrales, de cuántos pacientes estaba investigando, ¿sí? El tamaño muestral importa en investigación, que decía que 12 niños vacunados habían desarrollado comportamientos autistas e inflamación intestinal grave. Y Wakefield y sus compañeros de ese estudio sugirieron la posibilidad de que hubiera un vínculo causal de esos problemas, o sea, de los comportamientos autistas, con una vacuna conocida como la triple viral. ¿Para qué es la triple viral? Me imagino que saben. Sarampión, rubiola y paperas, ¿cierto? Hace parte del esquema de vacunación. ¿Sí? Entonces, triple viral o 12 pacientes, el doctor Wakefield le pareció que esos 12 niños habían desarrollado esos comportamientos autistas. Recuerden lo primero que yo les dije con respecto al autismo, hay factores genéticos, ¿sí? Eso es lo que más se está acercando al espectro autista y que había sido aplicada a 11 de los 12 niños estudiados. Siguiente. Entonces, sigamos con esa historia. Ese es el doctor Wakefield. Tras publicar su artículo revolucionario, Wakefield se embarcó en una campaña contra la vacuna triple viral. Eso es el 98, creo que muchos no habían nacido, en aras de potenciar las que solo presentaban un antígeno como la vacuna simple de sarampión. Entonces, triple viral tiene 3 componentes virales, y él favorecía y decía que esa combinación favorecía los comportamientos autistas y que parecía que la mejor opción era la vacuna simple de un solo antígeno para el sarampión. Pero miren eso lo que había detrás.
la opinión pública ignoraba que el propio Wakefield había solicitado una patente para una vacuna de un solo antígeno. ¿Sí? Su interés económico era desacreditar la triple viral porque él tenía mano en el negocio. Y había ocultado lo que se llama conflicto de interés. ¿Por qué entonces ustedes en investigación, cuando vayan a, diríamos, a opinar o cuando tiene lo que se llaman conflicto de intereses, si usted tiene un interés en particular en los resultados de esa investigación, o sea, eso tiene que salir bien a como de lugar o eso tiene que salir mal a como de lugar, eso es un conflicto de interés. Y si usted no lo dice y publica, entonces todo el mundo se va a creer, no sabe lo que hay detrás. Entonces, mire que eso es estamos por ahí en el 98, ¿cierto? Y en el 2004, 98, 2004, mire cómo va avanzando el tiempo, solo hasta el 2004 se descubrió que antes de la publicación de su artículo en The Lancet, Wakefield había pedido la patente para una vacuna, vuelvo y le digo, conflicto de interés. En el estudio original de Wakefield decía que había vestigios del virus de sarampión en 12 de los niños analizados, pero miren eso, uno de los colaboradores de Wakefield sí se le movió el corazón y dijo no, afirmó que Wakefield había ignorado ese dato para no perjudicar el estudio. Entonces háganme el favor y a veces uno dice, ve, es que le prometimos al comité de ética, al asesor metodológico, 10 pacientes, pero tenemos 9. Copia ahí, pues, sí, métale el 10º, porque es que eso está muy difícil de conseguir los 10 pacientes. Usted completa una muestra y se gradúa, ¿sí? Entonces ahí comienzan lo que se llaman los malos comportamientos en investigación. ¿Quiénes son los más perjudicados de que usted sí se graduó rapidito, esa muestra salió divina y usted sacó unas conclusiones sobre depresión y alimentación rica en arándanos? ¿Sí? Por ejemplo, la gente, los pacientes, que usted puede ser usted mismo, es que todos vamos a ser pacientes. Quien diga que no va a ser paciente, pues que me diga. ¿Sí? Entonces, miren hasta dónde esa publicación fraudulenta sembró hasta la fecha la duda de las vacunas y el autismo. Todavía sigue. Si ustedes ven ahora, abren noticias de hace un mes, todavía la administración actual en Estados Unidos volvió a cuestionar y dijeron que iban a curar el autismo de aquí a septiembre. No sé si lo oyeron, ¿cierto? De aquí a septiembre iban a encontrar la cura para el autismo. Entonces, en el 2010, el Consejo General de Medicina de Reino Unido falló que Wakefield no era apto para el ejercicio de la profesión. Le quitó la licencia y dijo que su comportamiento había sido irresponsable, antiético y engañoso. Siguiente. Entonces, eso es un hecho bastante inusual en la publicación. Ustedes se meten ahora, googlean el artículo de Wakefield y les aparece inmediatamente el artículo con el gran letrero de retractado. No hay evidencia de que esto sea, científicamente, de que esto sea verdad. Pero mire que usted pregunta ahora a una mamá en un puesto de vacunación, si creen las vacunas, ustedes mismos, si creen en las vacunas, si vacunaron el COVID, si tenía el chip, yo todavía no me lo creo. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Todavía es una concepción que quedó en el aire, pero a nivel mundial, en el aire mundial, una cosa gravísima. Siguiente. Entonces, conclusión, no existe relación entre la triple viral y el autismo. ¿Y por cómo se controvierte esa afirmación? Investigando bien, ¿sí? Inmediatamente apareció eso, los académicos que sí tenían conocimientos sólidos sobre vacunas comenzaron a tratar de defender eso que había quedado en el aire mediante investigaciones rigurosas. Entonces ha sido demostrado en muchos estudios que han comparado la enfermedad en niños vacunados y no vacunados alrededor del mundo. 2 de los estudios más relevantes se han realizado en Dinamarca. Dinamarca es top en hacer investigaciones en salud pública, es con todo el mundo. Y las conclusiones de los estudios en salud pública en Dinamarca, en salud mental, son absolutamente contundentes, porque es que son todos.
Y en el primero, Madsen, que eso fue en el 2002, son 500,000 niños, medio millón de niños. Y el autismo era igual de frecuente entre los vacunados y los no vacunados. Y en el 2019, ese investigador también evaluó la relación entre la administración de la vacuna triple viral y el desarrollo de autismo en más de 650,000 niños daneses nacidos entre 1999 y 2010, y tras un periodo de seguimiento de al menos 12 años se demostró que la vacunación no aumentaba el desarrollo del autismo. Siguiente. Entonces, aparentemente, eso fue en Europa, años 90 a 2010. Todos los científicos tratando de controvertir la teoría del autismo y la triple viral. Pero mientras tanto, en Estados Unidos se les ocurrió que era el timerosal. Otro movimiento que decía que no era la triple viral como tal, sino un componente de la vacuna que era el timerosal. Volvieron los científicos que tenían conocimientos sólidos y ¿qué hicieron? Volvieron a investigar de manera estructurada y bien hecha. Y demostraron que la vacuna triple viral no era la causante del autismo. Algunas personas, entonces, como les digo, contrarias a la vacunación, sugirieron que el conservante timerosal podía ser relacionada, pero sin embargo, el etilmercurio, que es un componente que te hace parte del timerosal, no se acumula en el cuerpo, no tiene efectos tóxicos y tampoco produce autismo. Siguiente. Entonces, pero miren, estamos en el 2025 y en muchos países del mundo todavía existe un gran debate sobre la vacunación, sobre si se debe vacunar o no a los niños. Y en 2017, nomás hace poco en Europa, se produjo una epidemia de sarampión. ¿Ustedes han oído que hay sarampión en Estados Unidos otra vez? Bueno, esa es desde por ahí viene toda la raíz de la historia. Es un poco pues como para que conozcan la actualidad de las noticias. Y ¿por qué? Porque la epidemia, porque la gente se dejó de vacunar. Y porque todavía uno le pregunta a las mamás o a las familias, ¿le preocupa la inyección? ¿Le preocupa que le duela? Dicen que las vacunas son para que se enriquezcan las casas farmacéuticas. Dicen que son para seguirnos a todo, para modificarnos, para producirnos enfermedades mentales y porque tienen muchos efectos adversos. Y eso es una frase, yo hace mucho tiempo no soy en la práctica médica pues en primer nivel, pero dice, mi hijo está bien nutrido, no necesita la vacuna, por eso no lo voy a vacunar. ¿Y por qué dice mucha gente que no se vacuna? Es que sarampión no hay, porque hay muchos vacunados de hace mucho tiempo. Esa es la causa por la cual muchas de las enfermedades que se previenen a través de las vacunas no circulan, porque es que allá hay mucha gente que sí se ha aplicado el esquema de vacunación, entonces no es común verlas. Y muchos padres ya no ven entonces la incidencia de algunas enfermedades y encuentran que no hace falta vacunar a los niños. Entonces, mire, pues yo aquí todavía no he llegado a la ética, pero voy a llegar. Siguiente. Esas son todas las publicaciones que hay controvertiendo la relación de las vacunas y el autismo. Siguiente. Entonces, ¿por qué voy a cerrar un poco con el tema de conectarlo con investigación? He hablado de investigación en muchas ocasiones y definitivamente para recordar ya lo que nos había dicho el doctor Camilo, investigar implica un conjunto de actividades orientadas a probar una hipótesis. O sea, yo me imagino algo, pero en investigación científica yo tengo que hacerlo de manera estructurada y yo pretendo solucionar un problema, responder algo, pero la investigación es un acto humano e implica, y hay implicaciones individuales y colectivas. Entonces uno puede decir, es que ahora viene la cuestión de la inteligencia artificial, que puede ser, yo me imagino que puede hacer investigaciones muy bien hechas, ¿sí? Pero hay otros campos grises de la investigación, en los cuales alguien decide, alguien toma una decisión y la investigación tiene que aportar a la comunidad científica, pero también nos tiene que beneficiar a nosotros. Yo se lo pongo siempre en la investigación, pónganse en los zapatos de ustedes como ciudadanos de a pie, porque ustedes muchas veces si quieren investigar, se quieren graduar, uno puede investigar, ¿por qué? Porque me quiero graduar y ahí paró la investigación, pero hay otras personas que sí tienen diríamos una inclinación
a resolverse preguntas, a tratar de aprender un método adecuado y a tener unas soluciones que puedan beneficiar a la humanidad. Así creamos todavía en los ideales del beneficio para todos. Y definitivamente investigar tiene una importancia incuestionable. Siguiente. Entonces, miren, eso es lo último. Ustedes no alcanzan a ver, pero estas dos noticias, ese es un instituto pues, de salud, había pedido a los CDC que son los Centros de Control pues, de Enfermedades Infecciosas en Estados Unidos, nuevamente, eso es 8 de marzo del 2025, hace un mes. Nuevamente, estudiar las vacunas y el autismo a pesar de la sólida evidencia que muestra que no hay vínculo. Y la siguiente noticia dice que confirman la primera muerte por sarampión en el estado, en Texas, y el paciente era un niño en edad escolar y no estaba vacunado. Esto es 5 de marzo del 2025. Siguiente. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? De lo que debe, unos conceptos básicos para conectar. Todo eso que estoy hablando lleva a la idea de cómo puedo investigar y cómo lo puedo hacer de la mejor manera. Esa es una pregunta por la ética. Y cuando usted se pregunta eso, reflexiona sobre su responsabilidad, la pertinencia de lo que usted está investigando, la calidad, la integridad con que lo hace, tanto en la investigación en seres humanos y en animales. Ustedes saben la historia, qué pena, pues a veces todos esos conceptos son un poco polémicos en la investigación en animales. Hay unos que dicen, no se debe hacer. Hay una metodología y hay una ética para investigar en animales. Eso existe. Y tenemos también historias muy lamentables de monos en Colombia. Entonces, ahí nos vamos pues moviendo con todos esos conceptos. ¿Quiénes deben preguntarse por la ética en la investigación? Entonces, uno puede decir, yo espero que el comité de ética me lo diga. Y resulta que la ética en la investigación se la tiene que preguntar el investigador primero. Y al comité de ética, lógicamente, y la comunidad también nos podemos preguntar por la ética. ¿Quiénes no preguntaron en la época de las vacunas si esa vacuna estaba bien hecha? Siquiera cómo fue que lo hicieron. Eso es para ganar plata solamente. Yo soy un conejillo de indias y me voy a dejar vacunar. Miren todas las preguntas que nos hicimos como comunidad frente a la investigación. Y la ética, preguntarse si lo que estoy haciendo está bien o está mal, es una pregunta muy incómoda. Porque a veces el comité de ética le dice a ustedes, pregúntese si el tamaño muestral está bien, pero ¿por qué no el comité de ética, por qué se mete con eso? Porque es que el tamaño muestral importa a la hora de usted sacar una conclusión. El presupuesto, me voy a gastar 45 millones de pesos, por ejemplo, en un trabajo de doctorado que tengo que ir a Alemania 4 veces, por ejemplo. Se le va a acabar la plata, no va a funcionar, su investigación no va a servir, porque no la va a poder terminar de hacer. Entonces, por eso uno tiene que mirar todos los aspectos de la investigación. Entonces, la ética hace que la buena ciencia, la ciencia bien hecha, sea ciencia buena. Eso está bien hecho, eso es bueno para todos. Siguiente. Entonces, hay otra, diríamos, otro componente asociado a la ética que habla de la bioética. Yo sé que yo soy bioeticista y yo creo que ya se los he dicho, yo creo que muchos para esto, todo eso son temas rellenos, ahí vamos para el relleno. Sí, entonces todo resulta denso, con unas bases filosóficas porque lo tiene que tener, entonces todo resulta muy árido. Pero la bioética surge como una necesidad de la pregunta de los humanos por los avances de la ciencia. ¿Sí? Entonces Elon Musk nos quiere poner un chip a todos. Eso es bueno para mí, eso es bueno para él, eso es plata para él. Esas son preguntas éticas y eso habla de tecnociencia. Entonces, implantarme un brazo robótico a un paciente que tiene una amputación nos parece muy bien hecho, pero ¿cómo llegamos a eso? ¿Sí? Esas son todas las preguntas de que habla la bioética. La bioética se pregunta de implantación sobre todo los métodos, por ejemplo, de ingeniería genética, sobre embarazo, vientres de alquiler, sobre aborto, sobre eutanasia. ¿Sí? Una eutanasia, yo soy un niño de 11 años, quiero eutanasia. ¿Se puede o no se puede? Entonces, todas esas preguntas difíciles de nuestro qué hacer son unas preguntas que puede uno resolverse por ciertas orientaciones que da la bioética. Siguiente. Ya el doctor Camilo les habló de eso, diríamos los principios clásicos
autonomía, beneficencia, no maleficencia, justicia, pero hay numerosos principios más allá de eso. Siguiente. Y la bioética y la ética tiene unos ciertos documentos que también se nos hacen muy áridos, pero tienen que estar escritos. Eso tiene que estar escrito para guiar a alguien de cómo se hacen las cosas en investigación. Entonces, esas son muchas de los documentos a nivel mundial que hay. Y les voy a contar, la bioética es diríamos, pues una área de la ética que está en clave de derechos humanos. Ustedes piensen en clave de derechos humanos fundamentales, a la salud, a la intimidad, a la vida, al trabajo digno, y van a encontrar ahí muchas de las respuestas de la bioética. Y por eso todas esas normas están asociadas a la bioética. Al fin y al cabo, ¿qué queremos? Que el investigador y el comité de ética le ayude a que una persona que quiera vincularse a una investigación lo haga con responsabilidad y evitando riesgos innecesarios. Siguiente. Entonces aquí ese es Ezequiel Emanuel. Ezequiel Emanuel es un bioeticista estadounidense que dice en un artículo famoso, dice que todos los investigación debe tener cumplir 7 requisitos para que sea ética. Una es que esté bien hecha científicamente. Todo el chi cuadrado, todos los análisis estadísticos tienen que estar bien hechos. Por ejemplo, el tamaño muestral tiene que estar bien hecho. Tiene que tener valor social, o sea, eso tiene que servirle a la gente. Eso no puede ser para el repositorio de la universidad. Eso tiene que tener un impacto social, ¿sí? Lo otro, tiene que haber una selección justa de los sujetos. Entonces, investigar en psiquiatría. Vamos a investigar siempre en adultos, siempre en adultos, siempre en adultos, porque es que los niños son muy difíciles de investigar. Mejor no investiguemos con niños porque pobrecitos los niños, hay que investigar en los niños. Eso habla de la selección justa. Tiene que haber los riesgos tienen que ser mínimos y tienen que beneficiar mucho a las personas, o por lo menos si hay un riesgo más grande, tiene que usted como investigador cubrir todos esos riesgos. Tiene que haber siempre un consentimiento informado, un comité de ética tiene que revisar eso y siempre se tiene que mantener el respeto por los participantes. Entonces aquí me voy a concentrar un poquito pues en el ejemplo del doctor Wakefield. El doctor Wakefield es el ejemplo de todo lo que no debe ser en investigación, ¿cierto? Todo lo que no debe ser es que no está orientado con ese principio, el principio de la integridad científica, que es el principio del prestigio y del reconocimiento, pero no por el solo hecho de decir, sino porque su conducta es íntegra y es responsable. Y a veces uno dice en investigación, ¿quién va a hacer la investigación? El doctor tal, bien hecho, ¿sí? Solamente el investigador da cuenta de que a lo mejor su experticia y todo da para una investigación que va a ser bien hecha y uno confía. Siguiente. Entonces ese es otro gran ejemplo que les digo, ese señor se llama Rafael Luque y resulta que Rafael Luque tenía, diríamos, en la Universidad de Córdoba, lo tenía dentro de los 6.000 científicos más destacados del mundo y entonces el doctor Luque, uno no sabía cómo, pero estaba presente en 58 investigaciones, lo que le daba una media de una publicación de un estudio cada 37 horas. Cada 37 horas aparentemente el doctor Luque publicaba y se dieron cuenta que se autocitaba, que duplicaba, que volvía y aparecía en otros equipos, que la misma investigación la hacía en 4 partes y publicaba. Eso se llama publicar o morir. Y hay mucha gente que se la pasa en eso. Lo que sea, pero se publica. Siguiente. Entonces, hay una declaración que se llama Declaración de Singapur, que habla de ciertos principios que debe tener, buenos comportamientos que debe tener un investigador. Grandes, la honestidad, la responsabilidad, la cortesía profesional, que se ha perdido mucho, y la buena gestión en nombre de otros. Siguiente. No me voy a detener en esto porque la declaración de Singapur pues, está disponible para que pueda ser consultada, pero habla de todo, de cómo se debe manejar la documentación, de cómo debe publicar. Los resultados deberían ser compartidos, le vaya bien o le vaya mal, publique. No se quede solamente no publique solamente lo bueno, publique cómo le fue. Siguiente. Reconocimiento de las investigaciones. Entonces, usted es estudiante de pregrado y aparece por allá en la última parte de los 20 no aparece. A usted no le gusta que no aparezca, si usted que fue el que recogió toda la información. Y siempre aparecen los mismos 3. ¿Y por qué aparecen siempre los mismos 3? Porque yo no puedo tener el crédito. Eso se habla de la buena conducta y de las buenas maneras en investigación.
Sí, hay que tener, mire, conflicto de interés, más nada que decir lo que le pasó al doctor Wakefield, ¿sí? Y las consideraciones sociales, o sea, yo debería siempre preguntarme cómo va a beneficiar eso a la comunidad. Siguiente. Mala conducta científica, y esa es una de las grandes cosas, pues que siempre tenemos unos conceptos. Mala conducta científica, fabricar, ya creo que se los había dicho, ve, acuñame allí, aumentemos allí 4 o 5 pacientes y eso nos da. O registrar, inventar datos, registrarlos o reportarlos como propios, falsificar, plagio, yo creo que lo han oído muchas veces, ¿cierto? Entonces muchos investigadores y mucha gente se cae a la mitad de su historia pues académica porque dice, no, cometió plagio. Entonces la acción de apropiarse de ideas, procesos, resultados o palabras de otros sin darle crédito. Eso era mío. Lo dije en una reunión de residentes y resulta que ese fue el trabajo de él. ¿A qué hora pues esa idea era mía? O yo hice el trabajo, me quitó el trabajo y apareció él. ¿Sí? Y se presenta en muchas formas y es la mala conducta científica más común. Hay autoplagio en la cual una variante del plagio que sucede cuando uno mismo se copia, es que hay gente que le ocurre de todo, ¿cierto? Siguiente. Y ya para finalizar todo ese recorrido, esta es más o menos uno de los ejercicios que siempre hacemos en el Comité de Ética. Entonces, el Comité de Ética en Investigación es un organismo académico independiente que tiene que declarar conflictos de interés siempre, y lo ideal es que no los tenga, y si los tiene, los manifiesta y no participa de las evaluaciones, y ajenos a la influencia política, organizacional o comercial de tercero. Entonces nosotros, aunque estamos en el centro de investigación, si una investigación que se hace aquí en el hospital mental es perjudicial para los pacientes, el mismo comité de ética del hospital le dice, no se puede hacer. En eso reside nuestra independencia. Y vela por el respeto, la libertad, la autonomía, la dignidad y la intimidad de los sujetos, ya se llaman participantes de la investigación. Entonces, ustedes han oído de pronto que enfermedades raras que mucha gente dice, yo quisiera que mi hijo que tiene una enfermedad de Fabry, por ejemplo, que es una enfermedad muy compleja, no hay ningún tratamiento, pero por allá en un centro de investigación están dando una molécula que está en desarrollo, le puede servir a mi hijo. Yo me voy a ir para allá. ¿Qué hace un comité de ética? Garantiza que su hijo va a tener las mejores condiciones y que toda su salud se va a preservar a pesar de que de pronto haya riesgo de participar en un ensayo clínico. Entonces, ¿cuál es la función? Como les digo, nuestra función siempre está en clave de derechos humanos, garantizar derechos, cuidado de la seguridad, del bienestar. Siempre nos ponemos en los zapatos de un participante, garantizando sus derechos. También vemos las necesidades de los investigadores y en el comité de ética, como lo dijo el doctor Camilo, somos la máxima autoridad. Si nosotros somos los que avalamos y autorizamos una investigación aquí en el hospital, sea de un estudiante, maestría, doctorado, pregrado o de una casa farmacéutica. Y en ese momento estamos conformados, somos 7 miembros, 4 mujeres, 3 hombres, estamos el doctor Giraldo, que es el presidente, yo soy la vicepresidenta, secretaria técnica, ambos somos psiquiatras, ambos pertenecimos al centro de investigación. Hay un miembro de la comunidad, que es una paciente del hospital, que se entra a evaluar los protocolos con nosotros, y tiene una suplente que fue una paciente que participó en un ensayo clínico y ellos evalúan los mismos documentos, pues los documentos como consentimiento informado, a ver si un paciente del hospital entiende lo que es participar en un ensayo clínico. Que de paso les recuerdo, es todo ese proceso antes de que una molécula, un medicamento se apruebe, ¿sí? Entonces hay que hacer todo un recorrido y esa parte es de lo que habló un poco el doctor Camilo.